Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Empieza otra semana en el Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de charlas íntimas, en directo, en vivo, desde este precioso escenario del Auditorio de Radio Nacional Córdoba, ubicado en Santa Rosa y General Paz, en esta esquina tan céntrica de nuestra ciudad que hoy está cumpliendo 447 años. Dicho sea de paso, el saludo a todos los cordobeses que hoy han estado celebrando de una manera particular, una manera inédita, el cumpleaños de la ciudad, tiempos de pandemia, tiempos de COVID-19, de coronavirus. Vos acordate, te quedás en tu casa y nosotros te acompañamos en este ciclo que estás escuchando en la FM 100.1 si estás en la radio y que podés ir a ver a la computadora, al celular, al teléfono. Podés ir al Facebook de Radio Nacional Córdoba y ahí nos vas a ver en vivo durante la siguiente hora, en donde vamos a estar charlando hoy con un invitado que empiezo a saludar y le empiezo a agradecer por su presencia aquí, Ricardo Zurdo Roqué. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola César, encantado. Bienvenido, bueno, primero, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que siempre me surge preguntar es cómo la están pasando, cómo la estás pasando en este momento. Bien, como decías vos, es una situación realmente inédita, ¿no? Nadie se esperaba esto. Pero bueno, al transcurrir de los meses seguimos un poco las indicaciones de los que saben el tema. Sabemos que esto es algo muy delicado, que hay que tener mucho cuidado, por eso nos cuidamos, estamos en nuestras casas y bueno, los que desarrollamos alguna actividad lo estamos tratando de hacer desde nuestra casa, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente no hay otra, te terminas acostumbrándote, calmas tu mente y bueno, y haces cosas en tu casa, además, cosas pendientes inclusive. Bueno, ¿no? Cosas pendientes, eso es algo que le pasa a mucha gente que se da cuenta que tiene un montón de cosas por hacer, o descubre que tiene un montón de cosas por hacer, o descubre que tiene ganas de hacer cosas. ¿Cómo es en la vida tuya, en la vida de un tipo que está relacionado con la creatividad, con la música? ¿Cómo es un día en pandemia? Bueno, nosotros compartimos con mi señora cantora, Tere Ferrero, digamos, estos días, esta vida, y ahora nos ha encontrado compartiendo cosas no solamente de la casa, sino también de la música. Cada tanto, bueno, recuperamos canciones, nos sentamos a ver cómo serían los próximos tiempos, a pensar, tratamos de grabar algunas cositas desde casa y después parte del tiempo también pensado en hacer como cualquier mortal cosas cotidianas, ¿no? Arreglos de la casa, refacciones y demás, y así vamos más o menos transitando y bueno, también intercalando esto con conexión con nuestros hijos, con nuestro nieto, tenemos un nieto, así que bueno, un poco así se va transitando y bueno, creo que hasta ahora hemos podido y lo vamos a seguir pudiendo hacer. Bien, déjame comentarle a la gente un poco que el Zurdo decía recién, hay que hacerle caso a la gente que sabe, a los especialistas. Entonces nosotros siempre le seguimos recomendando que, si bien se va flexibilizando de a poco la cuestión, es importante ser conscientes de que nos tenemos que quedar en casa si podemos quedarnos en casa. Exacto. Y tratar de aprovechar el tiempo o tratar de pasar este tiempo de la mejor manera posible. Te pregunto, en este tiempo, recién me hablabas de lo que hacías en el cotidiano de tu casa. Bien. Pero sos docente, vos das clases en la Universidad de Villa María, una escuela insignia en materia de música popular en Córdoba. Exacto. Y en todo el país. Te pregunto cómo es dar clases en esta época. Bueno, es una experiencia nueva, ¿no? También estamos aprendiendo los docentes en ese terreno, tratando de consultar con otros colegas, con otros docentes, cómo les está yendo a ellos, cómo está siendo la experiencia, entonces intercambiamos opiniones.
No es fácil, pero nos hemos dado cuenta con los alumnos que si ponemos un poco de ganas y de inquietud, le encontramos la vuelta a cómo podemos comunicarnos. No es fácil porque digo, bueno, pones un teléfono, lo que sea, y después, en el caso mío, tengo que estar mostrando un instrumento, variando permanentemente la pantalla, tratando de que el audio sea bueno, que les llegue bien. Pero bueno, es como que uno encuentra otros recursos también, ¿no? El del mail, el del WhatsApp, el de los videos por canal YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese combo forma parte de este intercambio con los alumnos, de dar clases, ¿no? ¿Das clases de qué? De percusión, Sí. de música latinoamericana en general, pero enfocado en la percusión. Percusión de todo tipo, ¿no? ¿Qué tiene de particular la Universidad de Villa María? Yo repito, dije, una escuela insignia en materia de música popular en Argentina. Cuando uno habla con gente que ha tenido algún tipo de contacto con esa casa de estudios, inmediatamente, incluso con gente que por ahí no tiene contacto, pero analiza la música que surge de Villa María, le ponen un valor muy importante a lo que sucede ahí adentro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero porque bueno, la carrera es en la licenciatura en composición musical con orientación popular. Eso por un lado, ¿no? Perdón, sí. ¿me explicás la diferencia, por ejemplo, con la composición que se da en la Universidad de Córdoba? Claro, yo creo que, por un lado eso, primero la vinculación con lo popular, además hay mucha práctica, los estudiantes, los chicos tocan mucho, forman agrupaciones permanentemente donde documentan parte de lo que van aprendiendo permanentemente. Entonces hay un training, hay un oficio de tocar, de probar, prueba y error, digamos, sus propias composiciones, sus propias interpretaciones, y eso los hace distintos a otros, los hace como mucho más armados, más adiestrados en el sentido de la instrumentación, de la composición, y aparte porque creo que además hay un número de profesores que venimos de lo popular. Es decir, el otro profe colega de batería y parte de percusión es César Elmo, el baterista de Radio Barrio Nuevo, Horacio Sosa en la parte de ensayo, bueno, Claudio Vittore, que ha dirigido coro en la parte de orquestación y contrapunto, y bueno, tantos profes que están vinculados con el jazz. Se ven muchas cosas, música latinoamericana, jazz, música clásica, la técnica que se enseña con el piano desde música clásica, pero también ven jazz. Yo digo que un abanico que va desde lo clásico, pasando por Sting hasta Atahualpa Yupanqui. Claro. ¿Y eso se da solamente desde lo curricular, por decirlo de alguna manera, o también existe esto que es muy propio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, de una ciudad mediterránea, de una ciudad céntrica a nivel geográfico, a nivel país, en donde vienen muchos alumnos de diferentes lugares y terminan enriqueciendo digamos, en el contacto con otros que están ahí? Eso es un poco, puede ser, que alumnos que vengan de distintos países a cursar la carrera, y eso. Pero también tiene mucho que ver con la inquietud y la entereza del profesor. Muchas veces lo hemos charlado con Luis Levín, otro colega que está allí, que viene del palo del jazz, todo eso, pero siempre uno encuentra, en mi caso se da igual, que aparte de lo curricular específicamente, lo que nos indica que tenemos que enseñar, vamos mucho más allá. Mucho más allá. Entonces es como que nos soltamos para el material y tratamos que esa currícula, si bien se cumpla, pero vamos para dar herramientas realmente para lo que es la orientación en la composición. Zurdo, recién cuando entraste, esto lo cuento porque la gente no sabe, no estábamos, me hablabas de tu historia con este auditorio, ¿no? Con este escenario. Contame algo, algo de esa historia que entiendo es rica y que a través de los años se fue sumando muchos capítulos. Bueno, yo recordaba, en este auditorio habré grabado, por ejemplo, un video con el grupo Nahual, como percusionista invitado. Estuvimos dando unos shows con mi mujer, con Tere Ferrero, en su etapa como solista, allá por el año 94, y esto de Nahual era del año 89, 88. Después, mucho más acá, un revival con Quetral Postdata en el año 2000,
presentaciones y grabación de videos con los coros de Ariel Borda para la cantata sudamericana, por el Sur Trío como invitados. Bueno, permanentemente hemos estado acá. Aquí di en el año 2000 y luego le edité en video en el mismo año que hicimos Postdata Quetral. Di una clínica de percusión latinoamericana, la hice en este auditorio, fue filmada. Está guardado eso en un DVD que lo comercialicé hace un tiempo, en esa época, en los principios del 2000, ¿no? Lo hice acá con varios músicos. O sea que este escenario me es muy cercano, digamos, ¿no? En el afecto, porque es uno de los escenarios en donde más he tocado. ¿Puede ser que tengas una experiencia en radio también? ¿Hiciste alguito en radio? Porque la producción estuvo trabajando y me dijo, preguntale por Pedro Ceballos. Sí, exacto. Bueno, con Pedrito, que se nos fue hace un año y pico, 2 años. Bueno, Pedro, aparte tuvimos una dupla con Pedro muy bonita, que es él, como escribía letras, yo musicalicé 2 canciones de letras que había escrito Pedro. Y con Pedro, bueno, como éramos gustosos de la música latinoamericana, en esto de intercambiar material, nos propusimos en algún momento, él estaba más vinculado, ¿no?, a la locución, a esa inquietud de hacer programas y demás, me convidó a que formara parte de un programa que se llamó Raíces Latinoamericanas. Eso tiene que haber sido en el 95, 94, 95, 96 más o menos, programas donde, bueno, hablábamos de la música de todos los países y demás, escribíamos los textos, buscábamos, bueno, eran momentos de búsqueda donde no había WhatsApp, no había nada de eso. Pero bueno, me estás recordando un hermoso momento que también viví en radio, ¿no? Esa experiencia que hice 1 o 2 años. ¿Y qué programa era? ¿De música? De música, Raíces Latinoamericanas, de música y después comentarios y con los detalles. Decíamos tal música que llevaba tal tambor, que venía de tal zona, hacíamos esa búsqueda, digamos, para que luego el oyente se situara de qué estábamos hablando, digamos, de qué música, de qué país y qué instrumentos participaban, ¿no? Así que, bueno, así era más o menos el... Bueno, a ver, Ricardo es un hombre, recién hablaba de la percusión y ustedes lo pueden ver, lo que están mirando por Facebook, que ha venido muy equipado en la jornada de hoy. Algunas cosas trajimos. Algunas cosas ha traído y también ha traído su guitarra, porque en sus estudios y en su performance como músico, las cuerdas y también las cuerdas de los tambores están presentes. Vamos a hablar de todo eso en un ratito nada más. ¿Cómo no? Ya que trajiste todo eso, por favor, alguna interpretación, lo que vos quieras. Sí, cómo no. Mirá, bueno, traje el cajón muy bonito, un cajón peruano, con los que se hacen normalmente todos los ritmos peruanos. Mirá, por ejemplo, uno, este es muy bonito, el landó. Toro mata ahí, toro mata rumbambero, ay toro mata, toro torito, toro mata ahí, toro mata rumbambero, ay toro mata, toro torito, la color no le permite hacerle el quite a pitite, ay toro mata, toro torito, la color no le permite hacerle el quite a pitite, ay toro mata, toro torito, toro mata ahí, toro mata rumbambero, ay toro mata. Ay la ponde, a la ponde, ay la ponde, a la ponde, este negro no es de aquí, a la catra, ja, toma, qué bonito, festejo, toma, ja.
Un tramito. ¿Cómo? Un tramito, digo, de la música Claro. peruana. Zurdo Roqué haciendo aquí en el auditorio de Radio Nacional Córdoba música peruana, en este caso con el cajón que él mismo ha traído en la jornada de hoy. Recordá, estamos en el FM 100.1 y que nos podés escuchar también y ver en el Facebook de Radio Nacional. Ahí en Radio Nacional Córdoba estamos en vivo en esta edición de Auditorio Vivo, hoy con Ricardo Zurdo Roqué. Te voy a llevar para atrás. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo empezaste. Digo, ¿cuándo fue que dijiste, che, me gusta esto? ¿Cómo fue tu primera relación con un... Claro, ¿Qué fue lo primero que esto tocaste? surge de muy chiquito. A ver, quizás 8 años, 7 años, 9 años por ahí. En ese tramo, yo nací en Alberdi y me acuerdo que participaba en algunas peñas. Sin permiso me le escapaba a mi viejo y me iba a las peñas que se hacían en el club universitario, en el club de básquetbol que estaba ahí en el pasaje Aguaducho. Y ya hacía mis primeras armas en el bombo. Con el bombo. Claro, con el bombo legüero, con lo que mi papá me llevaba a ver los fronterizos, los chalchaleros, que venían acá al teatro griego, eran momentos de folclore muy, muy emblemáticos. Y más adelante, cuando la conocí a mi mujer, a Tere, y bueno, y a sus hermanos, a Toti Ferrero, cantores, ya cantantes. Entonces ahí empezamos con las primeras armas en la década del 70 a intentar formar un grupo con nuestras inquietudes nos sonaban los olimareños, Cecilia Todd, Santana, era una mezcla, queríamos hacer todo eso. Ahí nace Quetral, digo, estamos Quetral hablando... nace, claro, en el fin del 76, Sí. principio del 77. Bien. Con una formación de cuarteto, digamos, ¿no? Yo quiero contarle a la audiencia y a los que nos están viendo que por ahí son jóvenes o no recuerdan a Quetral. Quetral fue una de las bandas más importantes que ha habido en Córdoba en la década del 80, pero también a nivel nacional había tenido un nombre importante, incluso también con giras en Europa, Exacto, en exacto. América Latina. Me gustaría preguntarte cómo fue tomando forma Quetral. Digo, recién decías, estábamos buscando con Tere dónde volcar nuestras inquietudes Exacto. y nace Quetral a finales del 76, qué época, ¿no? Sí, Aparte, ¿no? claro. Y además, Quetral en realidad no es el primer grupo que haya iniciado la música latinoamericana en Córdoba. En realidad, lo que lo iniciaron fue Elegía, un grupo que estaba antes, que formaba parte del canto popular de Córdoba, que integraban Francisco Heredia, Sí. Alberto Esbesi, Nori Delia, Roberto Maldonado Costa, etcétera, etcétera, una serie de intérpretes músicos que formaban parte de eso. Nosotros somos como herencia de eso, ¿no? Al final de Canto Popular empiezan a hacer Quetral. Y tenemos la suerte de incorporar a el que es compositor de un tema emblemático nuestro, que es Retumbe el árbol, una guajira, que nos identifica, el Chiri Montero, que es el autor de la música. Él integró nuestro grupo y entonces fuimos quinteto en el año 78, 79 y por esos momentos se suceden distintos músicos en el grupo, va cambiando de formación en los primeros años y empiezan las presentaciones del comedor universitario, los aniversarios de las emisoras de radio, en toda fiesta que aparecía como importante empezábamos a estar. Y se ve que captó mucho la atención por la voz de Tere, que es innegable, y esas percusiones afro, la búsqueda de las cosas afrocubanas, esa mezcla de lo venezolano que hacíamos también, lo afroperuano, algunas cosas argentinas, desde la perspectiva de instrumentos de cuerda, como las guitarras y las percusiones. Todavía no tenemos ni teclado, ni batería, ni esas cosas, que eso vino un tiempo después, ¿no? ¿Cómo recibían la información? Estamos hablando de una época, vos recién mencionaste al pasar, una época sin WhatsApp. Claro. Digo, también era una época donde no había internet, donde, digo, mediados de los 70, incluso una época donde la información era un bien muy preciado. Exacto. Jóvenes ustedes, ¿cómo accedían a la información que venía de los diferentes puntos del continente para desarrollar su estilo? Nos llegaba mucha información a través de cassettes, que traía gente que había estado en Venezuela, en Ecuador o en Colombia. Me acuerdo nos llegaban los primeros cassettes de Totó la Momposina. Cecilia Todd ya había hecho ya sus incursiones en el país, había grabado inclusive acá. Y bueno, así que de ella teníamos también material y así como de ella
de los uruguayos, de los olimareños, de Larbanoa Carrero y de todo el movimiento del canto popular uruguayo, del movimiento del canto popular mexicano, con distintos intérpretes de allá, entonces, pero fundamentalmente se daba a nivel de cassettes Sí. o de grabaciones que amigos nos mandaban o de alguna partitura que encontraba alguno de los integrantes del grupo. Y pasaron por el grupo, bueno, Julio Rivarola, Sergio Cor, formó parte del grupo, Chiri Montero, Totti Ferrero, Rodolfo Di Mauro, Marco Sánchez. Bueno, mira todos los nombres que te voy mencionando que tuvieron que ver con el grupo. Y hasta el año 87 fue eso. Fue un grupo que inclusive hizo giras afuera, Sí, ¿no? sí, te quería preguntar por esas giras, sobre todo por las giras europeas. Imagino que hubo una época donde en Europa había mucho interés a partir de figuras muy importantes de la música popular latinoamericana. Surge Mercedes Sosa, pero también, Exacto. no sé, pienso en los Jaivas, pienso en Exacto. algo que puede haber llegado de Víctor Jara, de Violeta Exacto. Parra. Digo, ¿cómo fue? ¿Con qué se encontraron ustedes cuando fueron a Europa? Nosotros fuimos a Europa de la mano de un cordobés radicado allá, Oscar Oviedo, que había formado parte del Grupo Azul y de Musicantes, grupos de vocales que se habían ido para allá, y él había estado en Córdoba y él se había interesado por el grupo, por el tipo de música que hacíamos, con el objetivo de hacer presentaciones en vivo, en show, en eventos culturales y demás, pero también tenía una idea de hacer conciertos didácticos en las escuelas. Entonces fuimos casi 4 o 5 meses a hacer esas actividades. Allá en realidad lo que pasó es que llamaba mucho la atención lo que hacíamos, porque usamos mucha percusión y había decrecido un poco el interés por los grupos que tocaban con viento, la música andina, digamos. Claro. Había un poco, no, Sí, es que no gustaba ni Lo nada. que te decía de los Jaivas recién, por Había ejemplo. pasado un poco el momento de eso y entonces como que había mucho interés y atractivo por el tipo de música que contenían mucha percusión y voces y demás. Así que bueno, la gira a Francia fue muy exitosa en ese sentido, una gira de muy buena difusión en cada uno de los lugares que visitamos, tanto de Francia, una parte de Bélgica y algo de España. Y ahí la conocimos Mercedes Sosa, a través de la mano de Oscar Oviedo, que él ya la conocía. Y entablamos una amistad que siguió por siempre, ¿no? ¿Cómo fue? Te pregunto cómo es. Siempre que hablo con alguien que ha conocido a alguien de semejante magnitud histórica, quizás en el momento en que la conocieron no era lo que es Mercedes hoy, ¿no? Pero sí también, ¿no? No, sí, Porque sí. siempre ha sido, En pero Europa era... Bueno, yo me acuerdo que vamos a ver un concierto en un lugar donde habíamos estado haciendo nosotros una serie de presentaciones, nos quedamos en el Holy Grail, que era en Toulouse. Y ahí, bueno, entablamos amistad muy amorosa. Ella le invitó a mi mujer a su camarín, fuimos a comer una pizza posterior y de su show. Ahí entablamos amistad con el Colacho Brizuela. Y imagínate ellos de gira tantos meses, mucho extrañando a sus hijos, igual que nosotros que habíamos dejado nuestros hijos acá. Y le contamos con nuestro hijo, Nicolás, que es el segundo, nuestro, se llamaba Nicolás por él, por Colacho Brizuela en homenaje a él. No podías creerlo, medio como que le caían las lágrimas. Entonces, todas esas cosas ocurrieron en medio de esa gira en donde Mercedes también tenía la ausencia de su hijo, que estaba acá. Entonces, Mercedes ¿fue una época donde estaba exiliada todavía? ¿O fue sí, después? estaba en España. Claro. Estaba en España. Bueno, Mercedes vuelve al país en el 84. Sí. Pero había vuelto en el 82, 82. para hacer lo del teatro ópera. Pero después fue de nuevo, hizo nuevamente gira, se quedó y vuelve en el 84. Y bueno, a partir de ahí ya quedó una amistad con Mercedes desde siempre, que me significó a mí años después tocar con ella en Córdoba y en el Luna Park en Buenos Aires, con los 30 años de ella. ¿Cuándo fue que Eso fue en diciembre del 93. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, ella, Mercedes, viene acá y toca en la vieja usina, acá. Ya nos conocíamos, obviamente, entonces la voy a saludar y se le ocurre, así de pronto, Mercedes era así sin filtro, dice, ¿querés subirte con nosotros? Me dice a mí por primera vez. Ya bien pasó 10 años que la conocíamos. Imagínate, yo me caía, estaba desarmado de la emoción de escuchar esas palabras, esa invitación.
Así que bueno, probé sonido en la vieja usina y toqué 6, 7 temas, sin ensayar, así con el ensayo de la prueba de sonido, me sumé a su repertorio. Y ahí quedó como picando la cuestión de querer integrarme ya un poco más formalmente. Y no pude sumarme a una gira que ella iba a hacer a Europa, pero me dijo que cuando regresara de Europa quería que yo me comunicara con ella, y eso fue fines de noviembre. Entonces me invitó formalmente que formara parte de los 30 años de ella en el Luna Park, que eran 3 shows. Y bueno, entonces viajé a Buenos Aires con tiempo y ya ensayé en una sala con ella y ya, inclusive llegué a tocar charango con ella en un tema de Violeta Parra, y toqué conga, toqué un poco de cajón. Lobos, su baterista percusionista, me cedió parte de lo que él hacía como para que yo pudiéramos compartir, digamos, técnicamente. Y bueno, fueron unas noches preciosas de mucho sentimiento, de mucha cosa. Imagínate tocar con Mercedes en el Luna Park y esa entrega. Y tardíamente descubrí que parte de eso está en el YouTube. Vos ponés Mercedes Sosa a los 30 años, sí, y ahí están claro, porque son conciertos muy importantes, digo, exacto, fueron exacto. 3 Luna Park, me decís. Y un momento emblemático de Mercedes donde ella se desplazaba de un lugar al otro, claro, sí, en el escenario. Sí, sí. 93 también. Claro, porque yo recién te decía con alguien tan importante que con el paso del tiempo pasan los años y se va agigantando esa imagen, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien era muy importante en los 80, estar en su vuelta en la Argentina, estar en su festejo de los 30 años, bueno, ni hablar de lo que terminó siendo, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, tiempo después, en el 2004, cuando Córdoba fue declarada Capital Interamericana de la Cultura, sí, ahí en el Hipólito Yrigoyen, ahí sí, toqué también. En la calle, fue en la calle. Exactamente, sí, ahí toqué 3 o 4 temas que fueron los finales de su presentación. Mira, creo que fue la última vez que Mercedes vino a Córdoba. Fue la última. Exactamente. Antes de ello, habíamos participado también en el Festival de Solidaridad en Villa Allende, donde Tere, mi mujer, también había sido invitada ahí a cantar junto a ella. Barrio de la Cruz, un tema que hace Tere siempre y que también lo había grabado Mercedes. Y también la había invitado allá en el Luna Park, así muy sorpresivamente la convidó a que participara en el tema María María, en uno de los finales de los shows allá en Buenos Aires. Así que bueno, mira, imagínate, contar estas cuestiones tienen que ver mucho con el afecto y la transferencia, digo yo, artística que da un artista a alguien. Y inclusive me pasaron cosas como conocerlo a Rubén Blades y que Blades a mí y a mi hijo y a otros amigos nos brindara su afecto y sobre todo además porque la quería mucho a Mercedes. Como yo era amigo de Mercedes, claro, entonces yo era el amigo que la quería conocer y así fue que resultó. Ya que estamos hablando de esto del afecto y de anécdotas muy particulares con gente importante, uno le dice gente importante viéndola desde lejos, ¿no? Casi admirándola. Totalmente. Y digo porque por ahí, viste, uno, quien la conoce o quien tiene una relación dice, bueno, es una relación humana, no deja de ser eso. Por supuesto. Pero cuando uno lo ve de afuera dice, che, mirá vos, la conociste a Mercedes. También conociste a Chabuca Granda, tuviste claro, una linda anécdota ahí también. Exactamente. Nosotros fuimos de gira en el 82 con unos ballets, fuimos de gira a Perú. En enero del 83, Lucho Garrido Leca, que era el secretario de Cultura de la Municipalidad de Lima, llegamos a él por otros amigos ahí, andamos buscando salas para presentarnos en Lima con todo el ballet y la delegación musical. Bueno, Lucho Garrido Leca, a sabiendas que nosotros hacíamos música latinoamericana y la habíamos mencionado, que hacíamos también en peruano, nos convidó, nos preguntó si queríamos conocer la Chabuca. Y solo teníamos que ser un grupo reducido, porque como los ballet, todo eso éramos como 30 o 40 personas. La cuestión es que, bueno, nos ligamos, ir al departamento de ella en Miraflores, los Quetral, digamos, que eran Chiri Montero, Sergio Cor, mi mujer y yo, y un par de bailarines más, y entre ellos también el Gustavo Gutiérrez, músico y hermano del Esteban, y bueno, que también había formado parte de la gira. Así que bueno, estuvimos en su departamento y quedamos, cantamos, guitarreamos, inclusive ella grabó, tomó un grabador y grabó.
Estoy hablando de enero del 83. Bueno, quedamos en hacer algo con sus amigos de Buenos Aires, que eran Antonio Rodríguez Vilar y Arnedo, el papá del bajista. Arnedo Gallo. Exacto. Era muy amigo Chabuca. Entonces ella quería hacer algo, luego se le ocurrió hacer algo con Quetral en Buenos Aires. Cosa que lamentablemente quedó truncada porque, bueno, ella nunca pudo llegar, lamentablemente falleció en marzo del 83 de ese mismo año, después de una operación que se hace en Estados Unidos. Sufría mucho del corazón. Y inclusive con nosotros la conocíamos, en enero ese se la veía como que estaba delicada, digamos, ¿no? Pero nos brindó su casa, nos hizo una comida. Hay una foto, eso quedó documentado en fotos, digamos, ¿no? En fotografía de ese momento tan especial, digamos, conocer la Chabuca, admirada por siempre. Y mi señora Tere siempre ha cantado temas de Chabuca, siempre hacemos El Surco, un tema que ahora es muy conocido, que se ha como viralizado, lo hemos hecho siempre nosotros. Así que bueno, Chabuca ha formado parte de nuestra agenda musical peruana desde siempre, ¿no? Ricardo Zurdo Roqué con nosotros aquí en el Auditorio Vivo de Radio Nacional Córdoba. ¿Alguno de esos instrumentos que desee recoger para interpretar qué? A ver, mira. Te digo que recién nombraste a Colacho Brizuela, dijiste que le pusiste Nicolás a tu hijo por él. Exacto. Me vas a contar después, porque es uno de los últimos grandes acompañantes de guitarra que ha habido en la Argentina, ¿no? Tremendo. Dale. Gran admiración por Colacho desde siempre. No, esto quiero recordarlo porque siempre la música cubana estuvo presente en nuestro repertorio. Y este tema lo van a recordar. Se llama Son de la Loma. Pa 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 pa. Pa, 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 bye, 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 pa, pa, pa. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Tumba, pimba. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, canta en el llano, ya verás, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canta en el llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo canta en el llano. Pa pam pim pa pim pa 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 pam pim pa pa pim pa 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 pim pa pa pim pa 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 pa. ¿Cuándo empezaste con la guitarra? Y por igual la guitarra desde chiquito, en los tiempos del bombo, 9 años, 10 años, a los 10 años creo que empecé con la guitarra. ¿Y cómo aprendiste? Es algo muy raro, porque yo soy, digamos, doy vuelta a la guitarra, zurdo, pero no cambio las cuerdas. Claro, eso te iba a preguntar, No cambio las cuerdas. te iba a decir, está al revés la guitarra No, esa. esta es una cuerda, es una guitarra de derecho, Sí. digamos, o sea, yo puedo usar la guitarra del derecho, lo doy vuelta y toco. Claro. Es muy extraño. Pero eso, ¿y si te doy una guitarra para zurdo con las cuerdas bien? No puedo tocar. Ya aprendí de este modo. y además yo doy clase de guitarra, pero con el método de los derechos. Ah, es una locura. Porque, por ejemplo, que sea un arpegio, un derecho lo hace usando 3 dedos, anular, mayor, índice, y yo lo hago con un solo dedo. Pero no lo enseño así. Lo mío sería, haz lo que yo digo, no lo que yo toco. Que yo hago, claro. ¿Y empezaste a tocar así porque agarraste una guitarra al revés? ¿O fue... Claro, porque... digamos, mis comienzos musicales también están vinculados con un primo hermano que era de Barrio Patricios, vive todavía allí, y que tenía el conjunto originalmente Los Patricios, que luego le vendieron el nombre a los actuales. Pero esos fueron los primeros originales porque eran de Barrio Patricio. Entonces yo me ligaba, en la casa de mi tío, los ensayos de ese grupo,
de los patricios. De mi primo me llevaban a las peñas, a distintas localidades. Entonces me dormía en el medio, yo era, digamos, 9 años tenido, claro. 10 años. Pero ahí cuando ellos dejaban de ensayar, yo tomaba la guitarra y no sé, la agarré así directamente y empecé a pulsar los acordes que yo veía, los copiaba acá, pero al revés. Bueno, se me formó como un método personal, digamos, que después yo, tiempo después y a los años, lo fui, entre comillas, perfeccionando, tomando cosas de la técnica de los derechos, y de hecho enseñar también me sirvió para aprender más, porque cuando uno enseña, claro, aprende más, digamos, ¿no? ¿Y conoces a alguien que toque la guitarra así? Tocaba, que, bueno, ya falleció Santiago Feliu, el cubano. No conozco muchos, o al menos seguramente los hay. Claro. No los he encontrado todavía, pero debería verme reflejado, mirar por YouTube. Normalmente cuando miro y quiero tomar algo de la guitarra, miro los derechos. Claro. Y entonces me la he rebuscado para rasguear, aprender a hacer arpegios, punteos y demás, y elaborar un método que me sirva a mí para poder luego enseñarlo, ¿no? Recién te decía que quería que me digas algo de Colacho Brizuela, primero por la anécdota que contaste, pero además porque es un guitarrista, yo no me gusta decir de esos de los que ya no hay, porque también los estilos van cambiando y van cambiando las formas de enfrentar la música, pero es como uno de los últimos grandes acompañantes de la guitarra, ¿no? A no dudarlo. Colacho es eso, el ideal de todo guitarrista, porque tiene una técnica depurada, pero aparte tiene el sentido de lo popular en el acompañamiento y el saber, la genialidad de saber acompañar y no atropellar al intérprete, sino saber exactamente la calidez de sus introducciones. No, bueno, qué sé yo, siempre toco de él. No lo voy a cantar, pero déjame que te muestre un pedacito que es muy Colacho, mira. En todo su ancho, el cerebro humano. Hago la secuencia, ¿no? Sí. El malo. Y esto es Colacho. Y es inseparable de la voz de Mercedes a esta altura de la historia, ¿no? Vos escuchás que es inseparable de la voz de Mercedes. Totalmente. O sea, tuvo muchos guitarristas Mercedes. Omar Espinosa, el Quelo Palacio, el hijo de Margarita. Pero Colacho es el emblemático, digo yo, este pedacito muy humildemente, que es parte de su acervo, digamos, ¿no? Y Colacho es como, seguir a guitarristas como Colacho es aprender a la distancia, escuchar sus acompañamientos, es un maestro, eso es un libro abierto, digamos, ¿no? Déjame preguntarte por la época de Quetral, la época de los 80. Digo, recién hablábamos de cierto boom de música latinoamericana, pero en los 80 fue muy importante. Fue muy importante ese, no sé llamarlo si el boom de la música latinoamericana, pero sí fue como la apertura democrática, la vuelta a la democracia, la música popular del continente y los músicos populares fueron muy importantes en esto de reinventar la democracia, ¿no? En este país. Totalmente. Y no solamente estaba Quetral, insisto, el movimiento del canto popular, de lo que yo había mencionado antes, con Francisco Heredia, Nori Delia, el grupo Elegía y tantos otros, y después, bueno, la presencia del Vamos a Andar, de otros grupos, América Nueva, de otros grupos que también formaban parte de la escena musical
Bueno, contribuye a eso, a que hubiera una gran expectativa por la música latinoamericana, que en esos tiempos, la década del 80, 90, estaba como muy arriba, ¿no? La expectativa. De la, Y sí, pasó. tenía que ver digo, con el momento histórico, con el momento político. Sí, totalmente. Pero de todos modos, fíjate vos que me llama poderosamente la atención también hoy, si bien ha decaído un poco eso, en el sentido de la expectativa específica del género, pero hay intérpretes como Lila Downs, sí, que han recogido parte de eso, que alguna vez cantaron Amparo Ochoa o tantos intérpretes, y hoy son una muestra de lo que es la música, world music o música latinoamericana con proyección, digamos. Claro. ¿No? En Lila Downs encontrás eso que éramos o eran otros grupos, pero con arreglos mucho más actuales y demás, ¿no? Tiene que ver eso. Sí, ¿por qué, ahora que la mencionás a Lila Downs, por qué crees que cala tanto o que llega tanto la música latinoamericana en Europa? A ver, esto es una idea política, ¿no? Existe el primer mundo que baja sus productos, es natural, si se quiere, que los países que consumen eso se reconozcan en esas musicalidades. Ahora, cuando el primer mundo toma elementos y se siente interpelado por los sonidos que vienen del tercer mundo o de América o de África, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Qué les llega a los europeos, por ejemplo? Bueno, obviamente que las músicas del continente son músicas muy fuertes por la poderosa presencia de lo africano, fundamentalmente, que mezcla con lo español. Imagínate, el son cubano es hispanoafricano, que mezcla más poderosa, ¿no? Y así ha pasado en todo el continente, la presencia africana, el sabor en el caso de Brasil, imagínate los ritmos brasileños, la fuerza de esa música captó muchísimo la atención en una época en Europa, y además porque había mucho tránsito de músicos que iban y venían. Claro. Ahí se produce inclusive el tránsito del cajón, que no tenía cuerdas, y que un músico de Paco de Lucía se lleva el cajón común para luego ponerle cuerda y transformarlo en el que hoy le llaman flamenco. Quiero decir que también tuvo que ver eso de transferir instrumentos y hacer y formar expectativas en Europa con la instrumentación también. Es decir, que además muchos músicos europeos, españoles, italianos, empezaron a hacer música latinoamericana. Tengo grabaciones yo de tipos cantando boleros, sones o músicas afro. Yo creo que tiene que ver eso porque la música en sí, la música afro y las mezclas con las melodías, no es casual que Blades haya hecho en el año 2000 Mundos, claro, un disco de world music, pero con la presencia esa, que inclusive lo mezcla con música celta. Hay una mezcla maravillosa ahí, con la gaita, pero con ritmos afrocubanos. Bueno, hoy por hoy se siguen recuperando, por suerte, eso, y creo que va a seguir interesando, más allá de los vaivenes comerciales, bueno, que la presencia de que el CD ya no funciona, entonces van las plataformas, pero el interés de los latinoamericanos creo que no va a caer nunca. Es muy importante lo que me decís, porque uno vive diciendo que Argentina es como un crisol de razas, de cultura, y sin embargo, si uno en realidad se fija en las músicas del mundo, recién nombrás el flamenco o cosas que surgen en Europa, también están intervenidas por diversas culturas que... Totalmente. Te doy un ejemplo, cuando vos tocas un son, sí, por ejemplo, qué sé yo, ponele Chan Chan, es conocido, y decís eso. Bueno, ahora le voy a poner un aire, mira. Si uno toca así, es más modosito son, pero si no toca,
esa ritmática de la guitarra podría ser seguida por un cajón que hace siguiendo como una especie de ritmo árabe. El cariño que te tengo, de la culpita, de alto cerro. Es decir, ahí hay rítmicas que son estas, que son rítmicas que vienen del derbaque, un tambor que está en el norte de África, está en Egipto, está en Marruecos y demás, con ritmos árabes que después se colaron para el lado de España, y que ahora vos haces una mixtura entre el son, que es hispano, pero que lo hispano contiene lo árabe, con lo africano, y entonces se produce toda esa melange que la encontramos en todo esto que estamos charlando, el mundo. Hermoso, las ventajas de estar charlando con un docente, ¿no? Con un maestro. Zurdo, hablando de todas esas vueltas y esos cruces, contame tu experiencia del mundo del cuarteto. Le comentamos a la audiencia que ha tocado en varios grupos importantes. El más importante y el más prolongado entiendo que fue La Barra, ¿no? Exactamente. En La Barra estuve desde el año mediados del 95 hasta principios del 2000. Fue una experiencia bastante extensa, enriquecedora en el sentido de que una música que yo no había tocado, solo había hecho una experiencia en el 93 de 5 meses en Chévere, sí, tocando congas, pero de La Barra fue algo mucho más extenso, lo que permite, digamos, como elaborar, junto con, me acuerdo, mi compañero Moyano en los timbales, armar esquemas rítmicos nuevos, probarlos y ver cómo funcionaban dentro, sin que pierda el estilo, por supuesto, ¿no? La orquesta. Viste que siempre uno dice el cuarteto, pero en realidad La Barra para mí es una orquesta melódico tropical. Está bien, cuarteto se le llama al circuito en el que se manejan, claro, pero el sonido de la orquesta y de tantas otras orquestas tiene que ver con eso, con la incorporación de rítmicas como dominicana, el caso del merengue, o la rumba, no cubana, pero digo la rumba folclórica que tiene que ver también con lo tropical, la cumbia. Todas esas cosas se han ido mezclando y es lo que hace que lo convierta en atrayente, en atractivo, ¿no? Así que, bueno, la experiencia con La Barra fue una experiencia enriquecedora en el sentido que porque siempre uno aprende tocando también, ¿no? Y más esa cantidad como tocábamos, que tocábamos casi todos los días. Claro, porque estamos hablando de la época de La Barra casi a los comienzos de La Barra, sí, ¿no? en el 95, y La Barra empezó en septiembre del 94, o sea que claro, yo empecé meses después. Sí. Yo terminé reemplazando a Pelusa Rivarola, el hermano del Titi, que se había regresado a México. Entonces entré yo en reemplazo de él y estuve casi 5 años. Y en reemplazo mío está hoy, desde siempre, que alguien que también formó parte de mis alumnos, el Sergio Noriega, es el que está hasta hoy, ya hace 20 años ha cumplido, ¿no? Es el que más ha quedado como tiempo. ¿Qué te queda de esa experiencia en el mundo del cuarteto? Digo, recién al pasar dijiste, viste que a veces se habla del cuarteto como un género, bueno, pasa con los géneros populares en general, ¿no? Bien. Como que Entiendo. Se lo cuestiona en su calidad musical, por decirlo Bien, de alguna manera. Bien. Insisto en esto, sinceramente. Yo creo que se le dice cuarteto para algunos grupos, a la escena en el circuito en el que se manejan. Pero el sonido está más vinculado a orquestas melódico-tropicales. Eso me parece, por un lado, que ocurre. Y en el caso personal, yo tuve mucha libertad para crear, para tocar. Tuve permisos interesantes para poder construir rítmicas juntos con el timbalero, con el baterista, probar cosas, esquemas rítmicos que le probábamos a los temas, insisto, conservando la línea, que se busca lo bailable, que no pierda ese sentido rítmico, pero la verdad que hicimos cosas muy, muy lindas, y entonces creo que en ese sentido yo personalmente soy más gustoso de ese tipo de grupos, de los melódicos tropicales, digamos, es lo que más me convoca, digamos, ¿no?
También soy muy gustoso, por ejemplo, de Banda 21, los chicos Río Cuarto me parecen muy buenos, tiene un sonido un poco más dominicano, y así tantas orquestas. De hecho, yo escribí una nota hace un tiempo que está en las redes, hablando del cuarteto y de lo que yo pienso, cómo se conforma estas orquestas que abrevan del merengue, de la cumbia, de la balada tropical, digamos, boleros en algunos casos. La Barra grabó varios boleros, Sí, ¿no? sí. El Negro Videla también. Claro, exactamente, exactamente. Vos escribiste un bolero con el Negro Videla, ¿no? Yo grabé con Videla, grabé un bolero, y yo me acuerdo inclusive que un día en el ómnibus, digo por esto de cómo llegan los temas, yo iba escuchando con mi auricular, entonces la Pepa, el cantante de la Barra, me pregunta qué estaba escuchando, y yo estaba escuchando Lucía por Rosario Flores. Entonces me pidió que, si podía escuchar, le encantó el tema de Serrat, y lo incorporó en uno de los discos. A lo mejor no es una música habitual en ellos que escuchen, pero a veces la transferencia de un compañero con el otro hace que se abran a otro repertorio, y le encanta. Bueno, el tema es precioso, no dudarlo. Sí, sin duda. Uno de los mejores de Claro, Serrat. y lo grabó más bien cercano a la versión de Rosario Flores. Está en uno de los discos la Barra. Bueno, cuando yo me quise acordar, ya había grabado como 12 discos con la Barra. Se graba mucho. Sí, También se en el graba, mundo del sí. cuarteto, sí. Sí, sí. Llegué hasta inclusive grabar bongo en alguna de las sesiones de estudio, y hasta una guitarra. En algún momento grabé así una guitarra rítmica. Pero mi tarea era congas. Y por ahí algún coro. Pero las congas, las tumbadoras, era el instrumento principal, digamos, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia importante, que yo la guardo con cariño, con afecto, y con experiencia de haber tocado ahí, ¿no? Y haber aprendido muchas cosas. Y después de eso, no, bueno, ya hice LF Salsa, hice 2 años con la orquesta de peruanos y cubanos, hice una experiencia ahí, y bueno, después coros. He mezclado mucho, he acompañado coros. Ahora mismo estoy con el coro de Gustavo Maldino, haciendo algunas cositas ahí en charango y percusiones, en algunas presentaciones que hicimos el año pasado. Bien, Zurdo, me quedaría charlando un montón, porque la verdad que me quedan un montón de cosas para bien. preguntarte. Déjame saludar, te propongo algo, saludé porque tampoco hemos aprovechado para tocar tanto. Está bien, no hay problema. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a saludar, agradecerle al equipo que hace posible este auditorio vivo, a Gustavo Seriani, a Walter de la Torre, a Gonzalo Puig. Recordemos que mañana va a estar Paula Hernández, a Franca Chafitela, a Celeste Giacheta, a Alejandro Tisera, a Germán Hidalgo, a Lucas Fernández, a todos los que hacen posible, este auditorio vivo, que de lunes a viernes nos encuentran aquí en el auditorio de Radio Nacional. Te hago una pregunta más y nos vamos escuchándote. Dale. La pregunta es muy puntual sobre esta época. Digo, mañana termina esto. La pandemia nos permiten, ya dicen, bueno, hay una vacuna, o te dice, te despertaste, esto fue una pesadilla, podés volver a ser el que eras. ¿Qué de todo este tiempo te gustaría que quede y qué no tenés ganas de volver a ver de lo que te pasó durante la pandemia? No, bueno, volver a ver, me duele y me preocupa mucho que mucha gente, y hablo de lo político, no esté centrando la atención en lo que tenga que estar centrando, que es en lo que dice el gobierno, que hay que atender, un gobierno reciente, lidiando con tantos problemas. Eso un poco me tira atrás, tanta cosa, ¿viste? De pelea, por parte, para mi gusto, de la oposición y demás, que no se atienda eso me tira atrás en el sentido de querer hacer cosas, porque, bueno, que como está todo el mundo, todo el día uno con la noticia de eso y pensando que vamos a salir, pero también ves cómo se cuelan noticias de cosas que se siguen diciendo, es como que serruchando el piso, Claro, siento yo que pasa aprovechando eso, ¿no? la pandemia para Aprovechando otra la cosa. pandemia, exactamente. Así que bueno, eso no me gustaría que quede, ojalá eso pueda ser resuelto. Igual va a quedar, disculpame que sea así tan negativo. Está bien. Y lo demás, ¿no? Augurar de que todos volvamos a los escenarios, los que estaban fuertemente en el escenario vuelvan urgentes, nosotros estábamos un poco más como midiendo y armando algunas cosas, pero seguramente hacíamos
presentaciones cada tanto. Estuvimos trabajando también con el periodista Sarabia, haciendo algunas presentaciones de Venezuela. O sea, seguramente vamos a volver a la escena haciendo cosas que, bueno, nunca vamos a dejar de hacer música. Nosotros, digo nosotros, yo con mi mujer y otros compañeros, estamos en una etapa donde tenemos la opción de poder tener esos tiempos, ¿no? Así que, bueno, eso. Zurdo, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Se nos fue el programa, se nos fue en el Auditorio Vivo con Ricardo el Zurdo Roqué. Ha sido un verdadero placer. No, por favor. Nos encontramos mañana. Nos vamos con lo que vos quieras. Esta es América India, el tema que hice con Pedro Ceballos. Con un murmullo de piedra y mar, con tus raíces de trigo y sal, sangre minera caliente al sol, tiene tu vientre un verde total, las caracolas guardando están el eco antiguo de tu soñar, despierta y ruge como un volcán en la ardiente de libertad. América India, tierra del sol, desde la puna hasta el ancho mar. América India, tierra del sol, desde la puna hasta el ancho mar.